Hola, una vez más deleitándonos, adorando a nuestro Dios con esa oportunidad de rendirle lo que somos. Y desde el inicio Dios ha estado hablando acerca de un tema. Él tiene cuidado. Son tiempos difíciles donde empresas, trabajos están convulsionando como resultado de las condiciones de nuestro entorno. Los ingresos parecen disminuir y finalmente eso nos confronta, pero nosotros hemos estado aprendiendo que mientras estemos en la mano de Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Te aliento porque en los tiempos difíciles pareciera que nuestra fe no solo es probada, sino sacudida, donde quizá lo que hemos estado obedeciendo en el transcurso de la obediencia a la palabra de Dios, en ocasiones parece como no tener el impacto tan profundo, pero Dios siempre tiene la respuesta a nuestra necesidad. Y precisamente esto es algo que Dios ha estado hablando a mi corazón. La semana anterior hubo una palabra que por diversas circunstancias y de nuestro entorno, de hacerlo en vivo, todo lo que hacemos para compartirles a ustedes, se vio involucrado una serie de efectos, una gran cantidad conglomerada de deficiencias que el internet, tantas cosas. Pero gracias a Dios por todos estos jóvenes que desde temprano están aquí haciendo posible lo que tú estás viendo, entregándose, sudando, corriendo de aquí para allá, pero haciendo todo lo posible para que tú y yo podamos disfrutar este momento. Y precisamente la ocasión anterior comenté que en el libro de Habacuc, donde cuando las cosas no van bien, tenemos que aprender canciones de tiempos difíciles, melodías, letras que van a emanar de experiencias dolorosas para cuando llegue el día, la luz, la libertad, la bendición, alentemos a otros y cantemos de la experiencia que vivimos, diciendo que aunque la higuera no florezca, que aunque no haya vacas en los corrales, aunque los campos no produzcan, nosotros nos alegraremos en el Señor. Y esto es precisamente lo que en tiempos de crisis estamos viviendo. Hay una escritura en el libro de Éxodo, capítulo 16, y mientras lo encuentras, esta es la experiencia de un pueblo que vivió bajo la cobertura, el cuidado, el amor ilimitado de Dios sobre sus vidas. Eso no nos exime ni a ellos ni a nosotros de vivir tiempos difíciles, pero la historia una y otra vez nos va continuamente a repetir que aunque la adversidad se presente, Dios es más grande que ella. Que aunque la adversidad genere grandes estragos, Dios es capaz de superarlos. Y nosotros en este tiempo, donde ya tenemos meses sin la peculiaridad de reunirnos como iglesia, muchos sin trabajar, muchos sin tener ingresos, es donde vienen estas experiencias. Pero en ocasiones, los momentos más álgidos, los momentos más críticos de nuestro caminar pueden convertirse en las más profundas experiencias del cuidado, del amor y de la provisión de Dios. A veces nosotros no alcanzamos en nuestra perspectiva y en el análisis de darnos cuenta que el panorama que estamos hoy viviendo puede ser la gran ocasión donde el poder y el amor de Dios puedan fluir para sacarnos del lugar donde estamos. Y esto es precisamente lo que estaba aconteciendo al pueblo de Israel. Acompáñame en el capítulo 16 con el verso 16, acerca de la necesidad, del hambre que tenía el pueblo. Y el Señor dice: esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Cada uno.
Esta es la historia que viene definiendo cómo el pueblo se comporta a través de experimentar cosas tan grandes. La esclavitud en Egipto había colocado un sello demasiado profundo en la vida de los que antes habían sido esclavos. Los había hecho dependientes de ese pasado, los había convertido literalmente en esclavos de todo lo que había en Egipto. Y ahora que el Señor les había libertado y los estaba llevando en ese proceso de libertad, de formación de carácter, de aprender a depender de Él a través de la diversidad de circunstancias, entran en crisis, entran en pánico. Y a veces la vida cristiana es similar. Cuando el Señor nos salva, nos alcanza, creemos que estamos del otro lado, que llegamos con las manos llenas, que llegamos justo, sin problemas, sin adversidades, pero nos damos cuenta que no es así. La vida cristiana no está exenta de vicisitudes, de adversidades, de conflictos, de circunstancias. Pero lo que sí podemos estar seguros es que no estamos abandonados, no estamos ajenos a Dios, ni siquiera tampoco estamos fuera de su voluntad. Esto es algo que debemos aprender. El pueblo de Israel estaba precisamente en este conflicto. El trato rudo que habían recibido en Egipto los había marcado para que sus mentes, sus corazones, sus gustos, sus inclinaciones estuvieran directamente ligados a la esclavitud. Pero ahora que se había ampliado el panorama, que se había roto el pasado para establecer un nuevo presente, ahora que se estaba formando una vida nueva en ellos, ahora que había una perspectiva más clara de las cosas, cuando llega el momento de necesidad, sus mentes, sus corazones, su carácter estaba siendo en este proceso formado para enfrentar lo que ellos no conocían. Lo que sí conocían era el Dios de gracia que los había libertado. Era el Dios de poder que había roto sus cadenas. Y ahora estaban en una encrucijada. Ahora se encontraban en un conflicto. Tenemos hambre. Días antes habían tenido sed. Y empezaron a murmurar y empezaron a decir, ¿Dios podrá darnos de beber en medio del desierto? Y Dios trajo agua. Ahora, 3 días después, llegaron a un conflicto donde el hambre se había estado apoderando de sus vidas y empezaron a decir de igual manera, ¿podrá Dios darnos de comer? Quizás tú y yo podemos decir estos días de igual manera. Estamos pasando tiempos difíciles. Quizás nuestras alacenas no están llenas como antes. Quizás nuestros refrigeradores no tienen todo lo que antes solían tener. Y quizás estamos dándonos cuenta que el proceso empieza a degradarse y decir ya no hay los mismos ingresos. Ahora estamos teniendo dificultades, necesidades. ¿Podrá Dios alimentarnos? Este es el punto. Dios sigue teniendo el control. El Dios de la Biblia nunca ha perdido su autoridad. Nunca ha disminuido su capacidad de poder, de accionar, ni de su voluntad. Por lo tanto, el Dios al cual hizo posible lo imposible para el pueblo de Israel puede hacerlo también para ti, para mí, el día de hoy. Pero es necesario entonces que caminemos con Él. El tiempo presente puede ser un escenario donde lo pasado, es decir, lo que hemos aprendido de las intervenciones de Dios, pueda olvidársenos. Y ese es un gran conflicto. Este pueblo había olvidado lo que el Señor había hecho en un pasado inmediato. Había olvidado. Ellos querían regresar a Egipto porque decían, allá estábamos bien. Allá teníamos carne, teníamos frijoles, teníamos tortillas. Claro, ellos no tenían tortillas, pero hablándolo en el contexto nuestro, hablando de que allá había todo, pero se les había olvidado que habían pagado un alto precio en esclavitud para tener eso. ¿Sabes? Nosotros, al igual que ellos, tenemos una memoria muy corta. Y cuando esa memoria corta
es incapaz de poder mantener las cosas en su perspectiva, ya no tenemos la capacidad de poder darnos cuenta que el pasado ha estado lleno de respuestas a nuestras oraciones, que en el pasado hubo tiempos de crisis, que hubo tiempos de dolor, que hubo tiempos de adversidad, y cuando le buscamos, cuando oramos, el Señor intervino a nuestro favor. Ese pasado debe ser parte de nuestra fe el día de hoy, porque lo que Dios hizo ayer lo va a repetir el día de hoy. El pueblo de Israel en un mes, fíjate bien, en un mes había olvidado el Mar Rojo. El último de los grandes obstáculos que parecía imposible de superar, Dios en un solo tiempo abrió con esas murallas de agua y el pueblo pudo cruzar del otro lado en tierra seca. Y cuando llegaron del otro lado, María reunió a sus panderistas y empezaron a cantar, a adorar a Dios y decir amén, ¿quién como el Señor? Gloria al Todopoderoso. Habían celebrado la victoria, se habían gozado con esa acción e intervención divina a su favor cuando la crisis era tan grande. Pero ahora, un mes después, esa historia se había olvidado. Fíjate bien, en 30 días habían olvidado el milagro más grande de su vida. Y esto es precisamente lo que a nosotros nos puede acontecer el día de hoy ante los retos que están confrontándonos. Olvidar que el pasado Dios lo hizo una constante avenida de acciones sobrenaturales a nuestro favor. Si hemos llegado hasta el día de hoy es porque así Dios lo ha permitido. Si el día de hoy tú y yo estamos aquí es porque Dios tiene planes para seguir adelante. Si estamos hoy aquí es porque Dios tiene un propósito mucho más precioso para mañana. Pero es necesario que nuestra memoria no sea de poco alcance, porque ese es uno de los grandes problemas, no solo en la vida cristiana. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad es que no tienen memoria. Se les olvida todo, porque cuando están en conflictos se enojan, reniegan de lo que hicieron o votaron por otros, y resulta que el día de mañana, cuando pasaron las cosas, se les olvidó y volvieron a hacer lo mismo. Ese es un gran problema que se tiene. Así que también, antes de entrar, es lo que necesito decirte, cuando nosotros olvidamos las intervenciones pasadas de Dios, limitamos nuestras perspectivas, porque nos centramos más en el problema, nos centramos más en cómo solventar la situación o cómo adquirir recursos, y se nos olvida que Dios sigue teniendo toda esa amplitud de recursos ilimitados para nosotros. Necesitamos aprender, y estamos en ese proceso formativo donde Dios está propiciando a nuestra fe extenderse, crecer, porque Dios no espera que nos quedemos en este espacio, en este rincón, en este punto geográfico, ni en esa condición espiritual. El Señor espera que vayamos cada vez más hacia adelante en esas nuevas aventuras donde los milagros pueden ser parte vital para ti y para mí. Qué importante es esta condición. Así que, si tienes tu Biblia abierta, esto es lo que necesitamos hacer. Dice aquí entonces, en el verso 16, que el maná debería ser recogido de acuerdo a la necesidad de cada persona. La gran necesidad del pueblo era alimento. Dios había ya previamente enviado aves. Hoy les envía pan, pero no un pan hecho en un horno artesanal, como está muy de moda hoy lo artesanal. No estaba hecho en un horno por manos humanas. Esta era la directa intervención de Dios para proveerles una comida que anteriormente no habían disfrutado, mostrándoles que Dios tiene la capacidad y no está limitado por los tiempos de crisis, por las circunstancias donde nos ubiquemos, ni aún por nuestra escasez o nuestra falta de recursos. Así que este maná descendió. Pero el maná, déjame decirte, no voy a hablar tanto del maná, es necesario para situarnos en este tiempo 2020, en el 2020.
El maná solo fue una revelación momentánea de la gran verdad eterna que es la gran capacidad de Dios de provisión para cada una de las generaciones. Así como hizo descender un maná del cielo, así es capaz de hacer hoy para ti y para mí recursos donde no los hay. Él sabe abrir puertas donde están cerradas. Él sabe hacer caminos donde no existen. Él sabe despertar corazones cuando están dormidos. Él sabe abrir corazones donde antes habían estado como diamantes duros. Pero es necesario que nos demos cuenta entonces que ese maná no solo fue una experiencia para suplir la necesidad de esa generación, no, es la historia para ti, para mí, en nuestro tiempo presente, que ese maná descendió como una evidencia de la gran verdad eterna que Dios ama a los suyos y que Dios bendice a los suyos y Él proveerá para los suyos y salvará a los suyos. Eso es importante. La gran eterna verdad es: Dios tiene cuidado de nosotros. Ese maná no solamente fue provisto para 40 largos años, fue la evidencia por esos 40 años que Dios sigue teniendo la capacidad para suplir, para proveer y para hacer que los suyos sigan confiando en Él. A mí me impacta muchísimo todo esto cada vez que lo estudio, lo leo, porque me enriquece. Yo le decía a mi esposa esta mañana, mientras terminaba algunos detalles, cómo Dios me sorprende. Cada vez que leo la palabra y cada vez que me adentro en un tema específico, me amplía el horizonte, amplía mi perspectiva, nutre mi fe para decirme que lo que antes yo creía y pensaba había estado limitado, y en la medida de ese crecimiento mi fe se está expandiendo para poder mirar hacia adelante y saber que si Dios nos sacó de Egipto y Dios nos va a llevar a la tierra prometida, no habrá nada, no habrá nadie que se interponga para que logremos llegar. Eso es vital para ti y para mí. Así que el maná no solamente fue la respuesta momentánea a una necesidad del pueblo, fue la ocasión para mostrarle Dios a cada generación en un futuro que Él sigue teniendo el cuidado, el control, y que ni el desierto, ni la escasez, ni la esterilidad puede impedirle a Él seguir proveyendo para cada uno de nosotros. Tal vez hoy en tu situación no hay trabajo, no hay ingresos, se están viendo muy limitadas las circunstancias, y esto es precisamente lo que Dios nos envía. Confiemos en que Él tiene cuidado de nosotros. El maná solo representa un medio para suplir. El maná no es la fuente, Dios es la fuente de todas nuestras bendiciones. Pero es necesario entonces aprender a desarrollar nuestra fe. ¿Y cuál es la condición de recepción de todas las bendiciones de Dios? La fe es la condición de la recepción de las bendiciones de Dios. Recuerda, en el libro de Hebreos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo único que hará posible para ti y para mí que Dios envíe la provisión en la medida de nuestras necesidades como resultado de creer que Dios puede hacer posible lo imposible. Que si creemos, entonces veremos la gloria de Dios. Creer será entonces mirar hacia el horizonte cuando no existe aparentemente nada, pero estar seguro que Dios tiene cuidado en ese horizonte y proveerá en la medida de nuestra necesidad. La fe es imprescindible. No estamos hablando ahora de la medida de fe, de la profundidad, de la grandeza, del poder de la fe. Estamos hablando de creer, de que Dios lo puede hacer. Así que no son nuestras necesidades, ni nuestras capacidades, talentos o habilidades lo que hacen posible que las cosas sucedan, no. Dios nos ha equipado, pero Él nos ha dado la fe como el medio, como el vehículo para que de los cielos descienda esa bendición. El maná, reitero, no es el único elemento, solo fue un medio para mostrar el poder y la gloria de Dios.
Pero hay algo muy importante que necesito subrayar aquí. Dice aquí en el verso 16 que cada uno recogía de acuerdo a los que estaban en su casa. ¿Sí? Esto nos enseña que el maná descendió como resultado de la necesidad diaria. En otras palabras, cada día tiene su propia provisión. Estamos acostumbrándonos en un mundo, o estábamos acostumbrándonos a un mundo donde todo parecía adquirirse anticipadamente. Pero hoy estas circunstancias han cambiado y nos están mostrando que a veces éramos tan felices, pero cuando dejamos de ser o lo perdemos, nos damos cuenta que realmente éramos felices. Teníamos tantas libertades y ahora que no las tenemos nos damos cuenta que verdaderamente había libertad. Y hoy tenemos una terrible esclavitud. ¡Qué tremendo! Por eso es lo que está diciendo, el maná descendía cada mañana. En otras palabras, el Señor está dándonos principios que si los podemos aprender y vivimos de esa manera, estaremos con menos ansiedad, con menos temor, con menos incertidumbre, con mayor paz, con mayor gozo y con mayor confianza. Cada día tiene su propia provisión. Cada mañana el Señor nos da un nuevo panorama. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, irrepetibles. Son cada vez con mayor intensidad y en mayor proporción. Así que la necesidad que nosotros tenemos para el día de hoy, Dios enviará acorde a la necesidad, la provisión que se requiere. Pero tenemos que aprender a depender. El pueblo de Israel era tan incrédulo que empezaron a recoger para el día de mañana. Y la censura del Señor fue precisamente eso, porque Dios estaba enseñándoles en ese proceso a una dependencia divina, que es lo que a nosotros también quiere enseñarnos, una dependencia cada vez mayor. Reitero, Dios te ha equipado, Dios te ha dado habilidades, talentos, y tú las has ido depurando, desarrollando, proveyéndole una mayor capacidad académica si es necesario, pero finalmente Él es la fuente de tus capacidades. Así que el pueblo de Israel empezó a juntar doble, porque ¿y qué tal si mañana o no hay? ¿Y qué tal si el día de mañana se acaba? ¿Qué sucedió? Su codicia, en aras de prudencia, que a veces nosotros queremos hacerlo de esa manera, reitero, nada es malo cuando tenemos la prudencia para hacerlo, pero cuando disfrazamos nuestra incertidumbre, nuestra poca fe, nuestra desconfianza en Dios, nuestro temor en aras de ponerle prudencia, tenemos el mismo problema que el pueblo de Israel. Así que aprendamos cada día, como el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, cada día tiene su propia realidad. Cada día tiene su diversidad y complejidad, pero debemos aprender a vivir un día a la vez. Los tiempos actuales, nadie nos garantiza que el día de mañana estén mañana abiertos los mercados. Nadie nos garantiza que el día de mañana tendremos la libertad de poder salir. Estamos teniendo una gran condición con las autoridades gubernamentales, con una errática política, con una condición cada vez de mayor dureza, de dominio, de control, que muchas veces eso está generando que la mayoría de las personas entren en crisis. Pero tú y yo podemos estar aprendiendo, así como el maná descendía cada mañana, era la responsabilidad de ellos salir y recogerla. En otras palabras, cada mañana Dios te da una oportunidad para salir a trabajar, para salir a realizar tus actividades, orando y creyendo que Dios prosperará y bendecirá tu trabajo. Por eso la Biblia nos dice que el que no trabaje, que no coma. ¡Qué tremendo! Eso es algo que tenemos que aprender. Cada día. Mira, es difícil. No puedo decirte que es fácil. No, es difícil aprender a depender de Dios.
Porque mientras tú tienes tu cheque, mientras tienes tu trabajo, mientras tienes tus ingresos seguros, dices, yo confío en ti, Señor, amén, gloria a Dios. Y qué excelente que los tengas. Pero cuando entramos en un descenso donde no hay un trabajo, donde no existe un cheque seguro, donde no hay una forma de poder decir entra tanta cantidad como ingreso, es donde las cosas generan esa condición. Pero si aprendemos a creer que así como el maná descendía cada mañana, Dios proveerá para cada día de nuestra vida. Nosotros somos alimentados por el poder de Dios. Cada mañana Él extiende su mano y bendice la tierra. El sol sale para justos e injustos. Su lluvia desciende sobre los campos de personas no gratas como gratas. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de todo en el mundo entero. Así que los medios para que Dios pueda alimentarte pueden ser diversos, pero la fuente es Dios. Dios puede utilizar miles de instrumentos a su alrededor para hacerte llegar la respuesta que tú necesitas, pero Dios sigue siendo la fuente. En el capítulo 17 de Primera de Reyes, cómo me agrada, a mí me impacta, porque cuando tú pasas tiempos de crisis, hay lecciones que emanan derivadas de la práctica, del impacto de las circunstancias. Y cuando por años has vivido de esta manera, aprendiendo a depender de Dios, no significa que te la sepas de todas, no. Hay un peso, hay un conflicto, hay una situación, pero aprendes que Dios tiene una diversidad de medios para que el alimento llegue a tu casa. Aquel profeta llamado Elías había estado confrontando a las fuerzas del mal, y llega un momento en que la esterilidad de los campos estaba llegando al máximo. Y el Señor le dice a Elías, Elías, te tengo una buena noticia. Vete a un lugar solitario. Y ahí, verso 4 dice, he dado la orden. ¿A quién? A los cuervos. He dado la orden. Fíjate bien. Los medios en este caso eran simplemente las aves menos recibidas, menos propicias. El pueblo de Israel rechazaba porque eran aves sucias. Pero Dios había dado la orden para que estas aves cada día, por 2 veces al día, le llevaran carne. ¡Wow! Dios es el dueño de la creación. Todo lo creado está sujeto a Él. Aún el diablo está sujeto a Él. Y en ocasiones el diablo suele también propiciar, en esa obediencia, propiciar que las cosas sucedan para bien de nosotros. Esas aves se convirtieron en una condición para que el profeta pudiera ir creciendo cada vez más para la misión que le había sido asignada. Tú y yo necesitamos reconocer que a veces no es lo que tú y yo vemos, pensamos o de quien creemos que vendrá. Lo más importante no es quién es el portador. Lo más relevante es quién es la fuente para hacernos llegar. Así que los cuervos se convirtieron en el instrumento que Dios usó para decirle al profeta que él seguía teniendo cuidado aun cuando la crisis estaba ahí. Porque nuestra fe, cuando entramos en tiempos de crisis, en tiempos de estrechez, o viene un tiempo caótico donde no hay recursos, donde no hay ingresos, tendemos a olvidar la historia de nuestra vida, hablando de intervenciones divinas, de momentos de poder, y creemos que llegamos al colapso, que llegamos al final. Pero es justo ahí donde las condiciones más terribles, más difíciles pueden convertirse en las mejores y más grandes experiencias para que nuestra fe pueda remontarse a las alturas y seguir diciendo, Dios tiene el control. Pero ¿qué sucedió cuando
cesó el agua. Hay algo que a mí me impacta. Elías primero decidió cambiar de residencia para hacerla donde Dios habita. Eso es lo que dice el verso 1. Yo habito donde el Señor lo hace. Él aprendió comunión, relación con Dios, porque él sabía que teniendo a Dios lo tenía todo. Y ese es el secreto para ti y para mí. Mencioné que la condición de recepción de la bendición es la fe. Y Elías tenía una confianza y una certeza emanada de su relación con Dios, de saber que Él tiene el control de nosotros. Y no encuentras una palabra que dijera Elías en estos versos: Señor, pero ¿vendrán? ¿Habrá provisión? ¿Verdaderamente te harán caso los cuervos? No. Él simplemente aceptó que la palabra de Dios era creíble y era una realidad. Cuando cesó ese ambiente, él dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el Señor siempre, déjame decirte, se anticipa. Él dijo en el verso 8, vamos al verso 8 de Primera de Reyes. Él le dice: he preparado a una viuda para que te alimente. Una viuda en aquellos días era la mujer más propensa a la muerte, porque no existían ingresos previos para ellas. Así que aquella mujer estaba al borde del colapso. Pero Dios le había dado una orden a esa viuda. ¿Para qué? Para proveerle al profeta. ¿Sabes? Esto es lo que a veces nosotros no nos percatamos. Que Dios puede enviar de quien menos pensamos, de la persona más vulnerable, de la menos esperada por su condición económica, por su condición de humildad. Dios puede proveer a través de quienes menos esperamos. Porque el propósito de Dios no es exaltar a las personas, no es exaltar los medios. El propósito de Dios es que nos demos cuenta que Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Esto es algo que necesitamos nosotros aprender, porque a veces nosotros le conferimos a estos procesos naturales la lógica de sentido común. No, Dios está detrás de todas las segundas causas. Lo que tú y yo llamamos procesos naturales son los milagros que Dios hace. Es que fue una condición donde nos encontramos con alguien, le dije mi necesidad y Él proveyó. No, es porque Dios anticipadamente había preparado ese escenario. Dios no está supeditado por ocasiones, por oportunidades. Dios no está limitado por ningún conflicto de nuestro entorno. Qué importante. Pero también podemos ver lo que dice el verso 18. Lo medían por comer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Quiere decir esto, un principio que debemos comprender, que la provisión de Dios siempre será en relación con la necesidad. Siempre la provisión diaria estará en relación con la necesidad. La medida de los requerimientos que tú y yo tenemos para cada día, Él es capaz de proveerles. A veces no será todo lo que esperamos, pero déjame decirte, no habrá día en que su mano preciosa no aparezca a tu favor. No habrá condición en la que Dios no esté dispuesto a mostrar su amor por ti, su cuidado, su protección por ti. Habrá momentos donde Dios permita que ciertas condicionantes se multipliquen en nuestra contra, pero no porque Dios espera que nosotros caigamos en el desánimo. Es porque a veces esas circunstancias solo harán de nosotros más y mejores creyentes para fortalecerse nuestra fe, porque Él tiene reservado cosas más grandes, donde habrá retos más grandes, y estos son los preparativos para que lleguemos a ellos. Qué importante. Donde tú y yo podamos darnos cuenta que la necesidad de cada día Dios la proveerá. Él conoce lo que tú y yo estamos viviendo. Nada de lo que necesitamos pagar,
está fuera de su conocimiento. Nada de lo que necesitamos para la provisión diaria está fuera de su conocimiento. El maná solo fue, reitero, una evidencia del cuidado de Dios, no solo para el pueblo, sino para escribir la historia a las generaciones venideras y decirles que no hay situación que Dios no pueda superar. No hay escasez ni tiempo económico que Dios no pueda proveer. No hay momento en nuestra vida, por caótico que parezca, que Dios no lo pueda superar. Es lo que está diciendo Dios. Gracias, gracias Dios, porque eso ha fortalecido la fe de mi familia, nos ha mantenido creyendo que al Señor a quien servimos y pertenecemos es capaz de enviar lo que necesitamos. Dios jamás nos deja en el abandono. Así que entonces, el presente o la circunstancia presente que tenemos es aprender a que nuestra fe se va a ir desarrollando, se va a ir puliendo. La medida de la provisión va a estar directamente en relación con la necesidad. Aprender a confiar en Dios. Una de las grandes lecciones que este texto nos enseña es aprender que Dios tiene un amoroso cuidado por los suyos. Que Dios siempre va a entrar en el escenario de nuestra vida sin importar cuán profundo es, qué tan crítico es. Dios siempre hará posible que las cosas funcionen para nuestro provecho. Confiemos en Dios. Este tiempo no es fuera de serie. La historia nos dice que la iglesia, el pueblo de Dios, a lo largo de cada siglo ha experimentado diversidad de condiciones críticas, pero ninguna de ellas Dios los ha abandonado. Dios los ha levantado, Dios los ha llevado, como dice su palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios es capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta sobreabundar. Pero necesitamos aprender a vivir cada día. Queremos anticiparnos al mañana en ocasiones y vivir el mañana, pero no, es día a día. Recuerden, un día a la vez. Ese es el secreto. Si hoy Dios nos envió, qué bendición. Y yo tengo un texto que para mí Moisés lo puso como anillo al dedo en el verso 19 que estamos leyendo de Éxodo, capítulo 16, verso 19. Porque a veces Dios nos envía la provisión y en aras de prudencia decimos, hay que guardar para mañana. Y sí, la prudencia debe prevalecer, pero cuando la prudencia esconde el temor, esconde la incertidumbre, esconde la duda, tenemos un problema. Pero permíteme parafrasear, de acuerdo a Rolando López, este verso 19. Y dijo Moisés, no dejen para mañana lo que se puedan comer para hoy. Es verdad, ¿no? Eso es lo que dice. Y yo lo entendí, desde el día que lo entendí, dije, gracias Dios, todo es light, amén. ¿No? No dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. Wow. Eso te lo comparto porque esa es una de las normas de mi vida. He aprendido lo que el Señor propicia o provee para hoy es para hoy. Y el día de mañana Dios traerá algo más. Así que ser prudente. Por eso mencioné una paráfrasis mía, no dejes para mañana lo que te puedas comer hoy. Es lo que dice Moisés. El maná no debería ser guardado para otro día, debería ser consumido el día que se levantó, el día que se recogió y ser consumido ese mismo día, porque después se echa a perder. ¿Cuánta gente no tira tanta comida de sus refrigeradores? ¿Cuánta gente? ¿Por qué? Porque compran en abundancia pensando que el mañana ya no habrá nada abierto, nada disponible. Y resulta que le robaron oportunidades de vida a personas que querían ir a adquirir esos productos cuando en realidad eran incapaces de comérselos. Así que la Biblia dice, y eso es una lección que necesito compartirte hablando de comida, que me invites, no es cierto, ¿no? Decirte,
que cuando oramos y damos gracias por la comida, no después de comer, antes de comer. Y no es que seamos muy ortodoxos o muy religiosos, no, necesito explicártelo porque algunos dicen que el orden de los factores no altera el producto. Déjame decirte, aquí sí, en este caso sí. Porque la oración primero es dar gracias por la comida. Después, a través de la oración, Dios limpia esos alimentos para dejarlos puros y light. Por eso tienes que orar antes, dar gracias por la comida. Qué importante. Entonces, tenemos que darnos cuenta que Dios va a enviar la provisión en la medida que estemos confiando en Él. No dejemos que nuestra duda predomine, porque nos va a robar lo mejor. Nuestra escasa memoria, cuando enfrentamos conflicto, nos va a decir que esta ocasión Dios no puede librarnos. Dios no actuará cuando tenemos una historia llena, un pasado inundado de acciones poderosas, divinamente hablando, donde Él entró como respuesta a nuestro clamor, cuando vino, nos levantó, cuando proveyó finanzas, cuando nos sacó del pozo, cuando nos llevó a las alturas. Pero como este pueblo, en un mes, cuando cruzaron el Jordán, el Mar Rojo, cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando hubo esa gran celebración de Miriam y sus panderistas, al mes habían olvidado esa fiesta. Al mes habían olvidado todas esas condiciones. Pero déjame decirte algo, lo que Dios hace siempre tiene propósitos. Muchos años después, en la ciudad de Jericó, había una mujer que por haber escuchado aquella historia del Mar Rojo, cómo Dios había cambiado las circunstancias, esa mujer se convirtió. Fue la que dio abrigo y les abrió la puerta a los espías. ¿Te acuerdas quién era? Rahab, exacto. Eso es lo que Dios espera que nosotros tengamos. Así que vamos a concluir. Si el maná es una evidencia de la provisión de Dios para cada día, y la fe es la condición para recibir la provisión de cada día, la oración de cada día también es la preparación para las necesidades, los requerimientos, las dificultades, los retos, las circunstancias que vamos a enfrentar cada día. Muchos oran cuando están fuera, no, la oración es antes de. Y no estamos hablando de una oración prolongada de horas, no. A veces una oración de 5 minutos es capaz de propiciar antes de salir que Dios prepare todo el escenario para que seas bendecido, prosperado, para que las puertas se abran, para que las personas te reciban, para que haya oportunidades de progreso. Así que la oración es importantísimo como el maná. La oración no es una varita mágica. La oración es la expresión de nuestro corazón de confianza, de decirle a Dios que en Él esperamos, que de Él viene nuestra ayuda y que seguiremos confiando en que Él hará lo que es capaz de hacer. Nuestra economía puede ser vulnerable, puede ser débil hoy, pero nuestro Dios es poderoso, es fuerte. El universo puede en un momento enfrentar una gran condición de adversidades, pero sigue Dios teniendo el control del universo. En otras palabras, tu mundo puede en un instante parecer desvanecerse, caerse en pedazos, estar a punto del colapso, perderse en el tiempo, pero en una condición así, Dios lo puede cambiar. Creamos entonces que Dios tiene la provisión para cada día, que en la medida de nuestra necesidad Dios enviará la solución, la respuesta a lo que necesitamos, que nuestra oración será la preparación precisamente para pedir a Dios su intervención divina para cada asunto de nuestra vida cotidiana. No coloquemos nuestros ojos en los medios son pasajeros, los medios son temporales, pero Dios es eterno.
Él tiene el poder total para hacerlo. No podemos desligarnos de Dios, porque Él es la fuente de nuestra vida. Así que yo te invito a ponernos de pie. Y la última lección que necesitamos recordar: el desierto representaba las peores condiciones para la existencia y el desarrollo de la vida humana. El desierto no proveía recursos, no existían posibilidades de supervivencia. Y es precisamente esa la lección. Dios es la fuente. Dios no está restringido por un punto geográfico. Dios no está restringido por las circunstancias de nuestro entorno. Dios sigue siendo Dios. Y Él puede proveer lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué hacer hoy? Decirle: Señor, gracias por enseñarme esta lección, que es difícil, pero quiero seguir caminando contigo, aprendiendo a depender de ti y a seguir creyendo que tú eres mi proveedor. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, te agradecemos la oportunidad de conocer a través de tu palabra, tu corazón, tus acciones, tu poder. Gracias porque fortaleces nuestra fe cuando los tiempos turbulentos nos alcanzan. Cuando enfrentamos tiempos de crisis, tu palabra nos advierte anticipadamente cómo debemos proceder a una obediencia real de la verdad declarada por ti. El maná no solo fue una solución momentánea para ese pueblo, fue la expresión de la verdad eterna, de tu capacidad ilimitada de acción, de tu ilimitado poder para proveer a las generaciones venideras, para mostrarles que tu poder no ha decaído, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre. Señor, gracias. Fortalece la fe de mis hermanos. Por aquellos que hoy, Padre, en medio de la adversidad de sus interrogantes, así como enviaste el maná, envía tu provisión cada día, Señor, sobre cada familia, sobre cada miembro de la congregación, sobre aquellos que claman y esperan en ti. Tú no estás limitado por una economía sólida o por una condición de prosperidad. Tú eres soberano, Señor. Fortalece y nutre la confianza de mis hermanos, para que en tiempos actuales podamos unirnos a ese gran coro de creyentes diciendo: el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Dios. Estamos aprendiendo lecciones en tiempos adversos. Y quizás son las más grandes lecciones que aprendamos, donde tu intervención sobrenatural hará realidad para que no es solo nuestra fe, sino la de nuestros hijos, nietos, pueda ser de tal manera sólida que ellos continúen extendiendo el mensaje glorioso, no solo creyendo al Dios de sus padres, sino diciendo: mi Dios y mi Rey. Gracias, Dios.